Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Andrea Castro y el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es la historia de la estadística. Y vamos a basarnos en dos libros y un artículo. Los libros son de Stigler, Statistics on the Table, de History of Statistical Concepts and Methods, y de Friedman, ¿no? From Association to Causation, Some Remarks on the History of Statistics. Y el artículo en el cual que también vamos a un poquito enfocarnos es en el artículo de Historia de la Estadística de José Francisco López. Para hablar acerca de este tema debemos primeramente enfocarnos un poco a lo que es el origen etimológico de esta palabra. Ha habido muchas situaciones en las cuales han ido determinando el origen de esta palabra. Para algunos proviene de la voz griega statera, que significa balanza. Para otros proviene del latín status, que significa situación. Y bueno, la que se ha ido quedando es del origen alemán Statistik, ¿no? Que significa ciencia del Estado. ¿Por qué será ciencia del Estado? ¿No? Prácticamente se ha ido estableciendo que la palabra estadística se utilizaba remotamente, exclusivamente con fines estatales, ¿no? Ya que los gobiernos lo utilizaban para el tema de organización, conocer las características de su población, para el tema de pago de impuestos, el reclutamiento de soldados, tema agrícola, de ganado, y también el reparto de las tierras, ¿no? Y ellos lo que hacían era recoger información que obtenían y así poder hacer estadísticas sobre la población en la cual pertenecía. También podemos hablar que la estadística ha surgido en épocas muy remotas y no ha surgido de manera improvista, sino mediante un proceso largo de desarrollo y evolución, desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversidad que nosotros actualmente podemos ver. También esta palabra nos trae a la mente lo que es el tema de los números, las imágenes, en grandes arreglos y tablas, como usualmente lo conocemos. Principalmente antes se enfocaba lo que son los nacimientos, las muertes, matrimonios, el impuesto, la población en general, los ingresos, deudas, producción, ventas y demás. Entonces, esto se puede decir que es mucho más de lo que vamos refiriéndonos, ¿no? Que apilados y las gráficas que nosotros conocemos. Esta ciencia tiene tanta antigüedad como lo que es la escritura y también es auxiliar de todas las ciencias, ¿no? Como la medicina, la sociología, economía, etcétera. Y también es muy importante para los gobiernos, los mercados y otras actividades humanas que nosotros realizamos. Actualmente la estadística tiene un lugar muy importante en lo que es la investigación y la práctica médica, ya que no se puede realizar un trabajo de investigación sin que tengamos estudios de datos estadísticos, ¿no? Análisis y recolección de datos. Bueno, en este caso vamos a empezar a hablar de la historia de la estadística yendo a lo que es la Edad Antigua en la isla de Cerdeña, ¿no? En la isla de Cerdeña se han encontrado monumentos prehistóricos pertenecientes a los primeros habitantes de la isla, que son los nuragas. Y bueno, estos bloques son de los llamados bloques de basalto, que en las paredes han ido encontrando grabados signos muy toscos que han sido interpretados como las llamadas muescas, ¿no? Que servían para llevar los datos de de lo que es el ganado y la caza que ellos iban realizando en esa época. Después de eso pasamos a lo que es el año 5000 con la civilización babilónica. Bueno, los babilonios ya han empezado a utilizar pequeñas tablillas de arcilla para recopilar en lo que son las llamadas tablas actualmente, datos de lo que es la producción agrícola, lo que vendían mediante el trueque, ¿no? Bueno, también ellos recolectaban los datos de las personas en las cuales habitaban esta civilización. Ellos utilizaban lo que es la notación sexagesimal, ¿no? Y ya podían ellos tener datos más exactos para poder
guardarlos. Posteriormente, en el año 3050, los egipcios han realizado diferentes análisis de datos de lo que es su población y la renta, ¿no? Los impuestos del país que ellos cobraban. Entonces, esto se realizaba mucho antes de que se hayan construido las primeras pirámides. Los censos egipcios también se han ido realizando, ya que ellos sabían organizarse, ¿no? Y se han ido encontrando diferentes documentos en los cuales los egipcios iban realizando sus censos para saber cuánta gente tenían a disposición para poder trabajar, ¿no? Entonces también existía lo que era el movimiento poblacional. Ellos se destacaban por la organización y administración, ¿no? Entonces, eh, pasando en esa misma época, lo que sucedía era que también en el antiguo Israel, en la Biblia, hacía referencia en el libro de los números, que se han encontrado datos estadísticos en recuentos de lo que es la población hebrea. El rey David, por otra parte, bueno, ha ordenado a su general del ejército realizar también censos para tener el número de habitantes y, bueno, en el libro de crónicas también de la Biblia se describe el material de las diversas tribus judías. Tenemos también a los asirios, que ellos, bueno, han dejado como una biblioteca, ¿no? Se ha encontrado como una biblioteca en Nibiné. En esto se guardaban la recopilación no solamente de los hechos históricos y religiosos, sino también datos importantes estadísticos, se puede decir, sobre la producción, las cuentas de los impuestos, también lo de los trueques y también datos de medicina, ¿no? Ya yendo un poquito más adelante, hacia el año hacia el año 2200, los chinos han empezado a realizar lo que son los censos, ¿no? En este caso, Confucio, que es uno de los chinos, un personaje chino de los más reconocidos, ellos, él expresa prácticamente como el rey Yao, en el año 2238, ha realizado una estadística agrícola, industrial y comercial. No es prácticamente que ya ellos realizaban el tema de los censos con fines del tema de cobro de impuestos, repartición de tierras, también para ver cuántas personas, en este caso hombres, tenían a disposición para las guerras que se suscitaban en esos años. Aproximadamente, según lo que es la investigación histórica, han revelado 69 censos para que realicen el cálculo de los impuestos y también calcular el derecho de los votos y potenciar lo que son sus ejércitos en la guerra. Pasando un poquito más antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, el año 500, ya aparecieron lo que son los romanos. Los romanos, de igual forma como las otras civilizaciones, realizaban lo que son los censos poblacionales, ya que ellos tenían como misión controlar lo que son la cantidad de personas que iban existiendo en sus regiones, ¿no? Los romanos han sido los primeros que han tenido una gran cantidad de datos recopilados sobre la población, superficie e impuestos de todos sus territorios que tenían bajo control. También los romanos eran los maestros en lo que es la organización política y han sido los mejores que han sabido emplear lo que son los recursos de la estadística, porque cada 5 años realizaban lo que es el censo de la población y los que fungían como funcionarios tenían la obligación de anotar lo que son los nacimientos, muertes y matrimonios, también el recuento del ganado que ellos producían y las riquezas que estaban en las tierras conquistadas. Bueno, después de la caída del Imperio Romano ha ido también cayendo el tema de las operaciones estadísticas, ¿no? Porque lo que sucedía era de que no había alguien que pueda realizar esta situación. En la Edad Media, bueno, los que han ido tomando el tema de recuentos estadísticos ha sido lo que es la iglesia.
¿no? La iglesia, por ejemplo, con Pipino, el año 758 realizaba recuentos y Carlomagno en el año 762, ya después del nacimiento de Cristo. No, ellos trataron de revivir la técnica romana del recuento estadístico, pero no lo han logrado con satisfacción realizar eso, ¿no? Lo que ellos hacían es tratar de tener censos, pero no lo hacían con la frecuencia que los romanos lo realizaban. Lo único que sí han realizado es un recuento y un registro de todas las propiedades que ellos tenían, así como los bienes que pertenecían a la iglesia, ¿no? También podemos hablar de lo que son nuestros incas. Ya yendo al año 1200 a 1557, los incas han ido realizando procedimientos para registrar los nacimientos y las defunciones y otros sucesos que surgían, ¿no? Que eran realmente muy importantes, que le incumbían a lo que son las autoridades en esa época. Esta cultura, bueno, tenía como algo para destacar el tema de sus registros de las personas cuando nacían, también sabían exactamente cuántos varones y mujeres y niños existían en cada una de sus provincias, ¿no? Eso era algo que destacaban los incas. ¿Cómo ellos realizaban su recuento? Los incas no tenían todavía lo que es la escritura, entonces utilizaban lo que nosotros conocemos como los quipus, ¿no? Que son cintas de colores que se iban entrelazando y bueno, ahí registraban lo que es el conteo de estas personas, ¿no? Bueno, esto ha sido interrumpido cuando los españoles han ido a conquistar al lado inca en el año 1531. En este caso, la iglesia ha vuelto a retomar con más fuerza lo que es el registro de los nacimientos, las defunciones y matrimonios, porque ya vieron que era una obligación, ¿no? A partir del año 1662 ha aparecido el primer estudio estadístico también, titulado lo que son Observations on the London Bills of Mortality, ¿no? Y bueno, ya tenían lo que son el tema de los procedimientos de Newman, ¿no? Que han ido viendo los cálculos para las tasas de la mortalidad en esos años. En el del siglo XV al siglo XVII ha aparecido los personajes que han ido desarrollando también a la par el método científico, ¿no? Como ser Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo, Harvey, entre otros. Ellos han ido realizando diferentes operaciones en el método científico, ya que han ido realizando la compilación de los datos estadísticos para aplicar en los juegos de azar, porque ellos no podían hacer la repartición de las ganancias, ¿no? El capitán Brown también en el año 1662 ha realizado una predicción sobre el número de personas que iban a morir de distintas enfermedades, ¿no? Y también la proporción de nacimientos que iban a existir a un futuro. Bueno, esto también ha sido plasmado en su obra de Observaciones Políticas y Naturales a partir de las cuentas de la mortalidad. También por el año 1540 ha aparecido con el alemán Müster, que ha realizado una compilación estadística de datos sobre lo que es la organización política, el tema social, comercio y poderío militar, ¿no? Que esto era algo muy importante, ya que ha ido ampliando los datos de la estadística inferencial. La estadística demográfica, por otra parte, ha aparecido en el siglo XVII, que han ido viendo cómo la población aumentaba o disminuía o permanecía estática. Ya durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, los matemáticos como Bernoulli, Lagrange y Laplace han desarrollado lo que es la famosa teoría de la probabilidad. En este caso, al principio no tenía una aplicación muy amplia, ¿no? Ya que ellos trataban de aplicar nuevamente a lo que son los juegos de azar. Y bueno, en el siglo XVIII recién se ha aplicado en los grandes problemas científicos.
Y bueno, ya yendo al año 1800 se han desarrollado lo que son la teoría de los errores y la teoría de los mínimos cuadrados con Laplace, Gauss y Lagrange, ¿no? Que ellos en el año 1800 más o menos ya han empezado a investigar esto. Ya llegando a nuestra época, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir los valores de los datos económicos, políticos, sociales, ¿no? Etcétera, ya que nos sirve como herramienta para relacionar y analizar estos datos, ¿no? Pero el trabajo de la estadística y de los expertos estadísticos no existe solo en recopilar los datos, ¿no? No es esos objetivos, sino el objetivo que tienen estos expertos en estadística es de interpretar y analizar toda la información para así informar a todo lo que es la población, lo que va sucediendo, ¿no? Evidentemente la estadística ahora tiene mucho apoyo en la actualidad con los paquetes estadísticos que van surgiendo, los cuales nos colaboran, ¿no? Mucho para acelerar lo que son estos datos, ¿no? Actualmente se realizan los censos, bueno, en Bolivia cada 10 años, entonces es muy importante ir tomando en cuenta cómo va cambiando la tendencia poblacional, ¿no? Para ver el tema como ya los romanos lo decían, ¿no? El tema de los impuestos, el tema de la producción que nosotros también realizamos, ¿no? Entonces, si va cubriendo lo que es esto. Para esta situación actualmente se ha creado lo que es el INE, el Instituto Nacional de la Estadística, que realiza esta recopilación de datos en todas las áreas para tener un valor exacto de lo que son los datos estadísticos en cada país. Bueno, eso sería todo lo que les podría explicar acerca de lo que es la historia de la estadística. Muchas gracias.